¿Cómo está pasando estos días en toque de queda? Trabajando en unos protocolos de manejo de casos leves, moderados y severos de COVID-19 que estamos elaborando con la Sociedad Hondureña de Enfermedades Infecciosas. ¿Podría explicarnos un poquito sobre eso, si es tan amable, por favor? Si se puede, por supuesto. Claro, sí, mire, nosotros como Sociedad Hondureña de Enfermedades Infecciosas creemos que esa es una sociedad que agrupa a los infectólogos de niños, de adultos y además epidemiólogos relacionados con este tema. Creemos que es importante hacer una contribución pudiendo hacer unas guías de manejo que vamos a poner posteriormente a la orden de la Secretaría de Salud, por supuesto, ¿verdad? Estamos trabajando con esto prácticamente la parte de la semana anterior y esta semana, ya a punto de terminar el protocolo de manejo. ¿Este protocolo de manejo en qué consiste? Me refiero ya en los pacientes ya confirmados y algunos que se encuentran en su domicilio y otros que se encuentran en los hospitales. ¿Y cómo abordarlos? Exactamente, o sea, cómo detectarlos, cómo abordarlos, cómo manejar los casos leves, cómo manejar los casos moderados, cómo manejar los casos severos, cómo darle seguimiento a estos pacientes, tomando en cuenta las recomendaciones de la OMS, del CDC, la literatura médica internacional y las recomendaciones vigentes en este momento en el mundo, en China, en Europa y en todos los países afectados por esta pandemia. Tenemos 30 casos confirmados, la mayoría son mujeres y 7 son mayores de 60 años. ¿Qué le dice eso a usted? Eso me dice que esa es la punta del iceberg y que tienen que haber muchos casos más que probablemente se van a ir detectando en los próximos días. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tomar todas las medidas de precaución que se han estado hablando. Tenemos que mantener el distanciamiento social, permanecer en la casa, porque resulta que donde hay más casos es en las ciudades con mayor población, donde hay más hacinamiento, y el hecho de que si no queremos que esto se distribuya y tengamos cada vez más casos en todos los pueblos y ciudades de Honduras, tenemos que mantener las medidas de aislamiento y las medidas de toque de queda absoluto, porque en realidad son las medidas que pueden hacer que no tengamos tantos casos. Viola de los mercados hoy, seguramente. Sí, logramos ver una parte de esto y eso es un problema, porque mire, si en ese mercado andaban, póngale usted, 3, 4 personas que tuvieran síntomas leves o que estuvieran contagiados pero sin síntomas, ¿a cuántas personas pudieron contaminar y a dónde fueron después estas nuevas personas contaminadas? Así es como se disemina este virus, así es como se disemina esta enfermedad. Mirémonos en el espejo de Italia, ¿verdad? Italia tuvo unas medidas laxas, por decirlo de alguna manera, y ahora contabilizan una cantidad de muertos hasta de más de 700 en un día. Entonces, si nosotros queremos parecernos a Singapur, parecernos a Corea del Sur, tenemos que hacer caso con las medidas de aislamiento social y de mantenernos en casa, porque si yo no entro en contacto con alguien que tiene el virus, no me voy a infectar. Así de simple. ¿Y qué hacer, doctora, frente a la disyuntiva esta de aislamiento total, distanciamiento total, cuarentena total, toque de queda absoluto y la necesidad, por ejemplo, de adultos mayores de medicinas y de la población en general de provisión, de alimentación? Pues una sugerencia respetuosa sería que el gobierno se encargue de enviar a los lugares donde hay ciudadanos de tercera edad con enfermedades que se han quedado sin medicamentos, proveerles de medicamentos ahí. Si la persona no puede ir al hospital o al centro de salud, que el centro de salud le envíe el medicamento a donde él vive. Igual raciones de alimentos, igual sería sobre todo alimentos y medicamentos, o planificar las aperturas de farmacias y aperturas de mercados, supermercados de una forma ordenada y organizada, porque estamos claros, la gente tiene que comer y la gente tiene que tomar medicamentos. Y si usted no le da de comer a la población, corre el riesgo que
de repente ocurran saqueos de supermercados, mercaditos, etcétera. Si queremos evitar eso, o le enviamos a su casa a estas personas la comida, las medicinas, o hacemos de una forma ordenada y organizada la apertura de lugares que dispensan comida y medicamentos. He leído en muchos lugares que esta semana, no sé qué tan cierto o no puede hacer esto, o es realmente tanto que se dice en tantos lugares, que esta semana es de mayor cautela, de mayor precaución, porque no sé qué es lo que está pasando o podría pasar con el tema del contagio y la propagación del virus. ¿Puede explicarnos un poco sobre esto, si esto es realidad o no? Esto no es realidad. Cualquier día, desde que entraron los primeros casos al país, cualquier día es igual al otro en cuanto a posibilidad de contagio. Porque este podrá ser un día cualquiera para los que se contagiaron hace una semana o 2 semanas, pero acuérdese que todos los días se contagia gente nueva. Entonces, todos los días son igualmente peligrosos de contagio, porque como cada día se está contagiando nuevas personas, entonces el riesgo de contagio se mantiene igual. Queremos bajar ese riesgo, lavémonos las manos frecuentemente, no nos toquemos los ojos, la nariz, la boca con manos sucias, mantengámonos a más de 1 metro de distancia con personas que tienen síntomas respiratorios. Si tenemos a alguien con síntomas respiratorios en la casa, aislémoslo dentro de la casa, démosle un dormitorio solo para él y pongámosle todos los utensilios de comida aparte, su plato, su vaso, etcétera. Lavemos la ropa de él aparte y asignemos una persona que lo cuide. Pongámosle mascarilla al que está enfermo y al que lo va a cuidar. Eso último de las mascarillas, he visto cualquier cantidad de personas que tal vez no tienen absolutamente nada que ver con atención a pacientes, atención hospitalaria, personal médico, sanitario, administrativo, de aseo, enfermeros, enfermeras, técnicos, etcétera. He visto con mascarillas. ¿Quién debe usar la mascarilla, cuándo y quién no, doctora? Por favor, si nos saca de esta duda y de este temor o ansiedad generalizada. Bueno, la mascarilla la debe usar el enfermo y la debe usar la persona que cuida al enfermo. El problema cuando usted está de repente en un hospital y no sabe si el siguiente paciente está o no contagiado de COVID, sobre todo ahora que tenemos casos autóctonos en Honduras, el personal que trabaja en un hospital sí debería de tener la mascarilla, pero salir a la calle con mascarilla en realidad no tiene mucho sentido. Sí tiene más sentido que si usted va a salir a la calle el día que permiten que vaya al supermercado o a la farmacia, cuando regrese, lávese bien las manos con agua y jabón. Mientras está en los lugares públicos, no se toque la cara con las manos sucias o mantenga el gel de alcohol para limpiarse constantemente las manos. Doctora, esta frase de lo peor está por venir, se la escuché hoy al presidente Donald Trump, donde murieron hoy 100 personas en Estados Unidos. ¿Es cierto esto? ¿Lo peor está por venir en el caso de Honduras? Sí, creo que sí, licenciado Melgar, que lo más complicado, lo más difícil probablemente está por venir para Honduras. Creo que ahorita nosotros estamos viendo cómo va subiendo escalonadamente el número de casos, pero lo que se ha visto en muchos otros países es que de repente tenemos una subida abrupta. ¿Por qué lo dice que puede ser a mediados de abril? Porque si nosotros calculamos desde que se dieron los primeros casos ahí como el 4 o 5 de marzo, normalmente esas subidas abruptas se ven un mes, mes y medio después que se detectan los primeros casos. Eso es lo que ha pasado en la mayoría de los países que tienen problemas con el COVID-19. Nosotros no tendríamos por qué ser diferentes. Entonces, si yo saco la cuenta, un mes después del 4 de marzo es el 4 de abril. Y mes y medio estamos hablando alrededor de mediados de abril. Doctora, usted sabe que en medio de toda esta situación que estamos atravesando en el mundo, y en el caso de Honduras, los medios tienen que ser absolutamente confiables y tienen que dar información creíble, veraz y de calidad. La manera de hacerlo es recurriendo a autoridades que por su experiencia y conocimiento pueden hablar con absoluta autoridad de estos casos.
Usted es un ejemplo de ello. Por eso en el noticiero hoy mismo y en el programa 3030 siempre acudimos a usted, doctora, para que nos hable un poco sobre esto y nos haga este tipo de comentarios y comparta con nosotros esta información. Yo quisiera saber qué opinión tiene usted de la compra que recientemente hizo el gobierno de unos equipos para atender a pacientes con COVID-19. ¿De equipos de qué tipo? ¿De los ventiladores? Sí. Yo di ya mi opinión que estos ventiladores en realidad no son los adecuados para el manejo del tipo de neumonía y de complicaciones pulmonares que vemos en COVID-19, pero sí pueden servir para otras patologías. O sea, yo creo que ese equipo ya está aquí, ya se gastó dinero en eso, entonces ahora preguntémosle a la gente que sabe de estos equipos, que son los neumólogos y los intensivistas, en qué otro tipo de patología sería más adecuado usar estos ventiladores. Sé que se podrían utilizar en traslado de pacientes de una ciudad a otra o de un hospital a otro, o dentro de un hospital de la unidad de cuidados intensivos al tomógrafo, pero también se pueden usar en otro tipo de patología pulmonar. O sea, hay que sacarle provecho al equipo que vino, pero los ventiladores que se prefieren porque funcionan mejor en casos de COVID-19 no son los adquiridos en este momento en el país. Doctora, una paciente con COVID-19, por ejemplo, la que se detectó la primera que se detectó en Honduras, ¿se le tiene que estar haciendo cada cuánto una prueba para confirmar si en efecto ya salió de la crisis? Lo ideal es hacerla 2 semanas después de que se ha recuperado. ¿Cómo sabe uno que el paciente se recuperó? En primer lugar, desaparecen los síntomas clínicos. En segundo lugar, debe negativizar la prueba. Pero hay ya varios reportes en la literatura, en China, en algunos otros países, que pacientes que tuvieron 2 pruebas negativas quedaron sin síntomas. Aproximadamente 10 días, 2 semanas después, cuando se les hicieron pruebas de control, volvieron a positivizar. Es una minoría, una pequeña cantidad de casos, pero ya está documentado. En base a eso, yo diría que, por ejemplo, esta persona, aproximadamente 2 semanas después de haberse recuperado completamente de sus síntomas, sería interesante hacerle otra prueba de reacción de polimerasa en cadena, a ver si no ha positivizado nuevamente. Pero para tener una garantía o una certeza que está libre de COVID-19, no es si ya no presenta los síntomas, sino que la prueba, hay que hacerle una última prueba o varias pruebas para que en efecto diga es negativo. Sí, normalmente cuando desaparecen los síntomas, si está hospitalizada la persona, antes de mandarlo a su casa, debe de tener al menos 2 pruebas negativas antes de mandarlo a la casa. Se hace una prueba hoy, por ejemplo, y luego otra pasado mañana. Si tenemos esas 2 negativas, puede irse a su casa. Pero estando en la casa, 2 semanas después, se puede repetir otra vez la prueba para ver si no ha positivizado. ¿Por qué? Por los casos que se han reportado en donde positivizan algunos pacientes después de haber tenido pruebas negativas y estar sin síntomas. Sin embargo, eso depende mucho también de los recursos que cada país tenga. Si nosotros tenemos pocas pruebas confirmatorias de reacción de polimerasa en cadena, probablemente va a ser más importante utilizarlas en los casos nuevos y en los casos que están más complicados. ¿Qué mensaje nos deja esta noche, doctora? El mensaje es: mantengámonos en nuestras casas, reforcemos las medidas de seguridad. Todos los días son igualmente de posible contagio porque tenemos el virus circulando en el país. Entonces no es cierto aquello de que hoy es peor que ayer y va a ser mejor que mañana. No, todos los días pueden tener el mismo riesgo de contagio. Por eso no podemos bajar la guardia con respecto a las medidas de aislamiento social y las medidas de prevención. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta noche.